Las manos de Sebastián temblaban sobre la carpeta azul. El despacho olía a papel viejo y café frío, ese olor que se pega a las oficinas donde se toman decisiones que cambian vidas sin que nadie levante la voz. La pared gris grafito absorbía la luz del crepúsculo que entraba por la ventana, volviendo todo más estrecho, más denso, como si el aire mismo se hubiera solidificado. Sobre el escritorio de cedro había carpetas con sellos oficiales, un pendrive negro, y esa carpeta azul con su nombre escrito a lápiz, letras inclinadas que conocía demasiado bien. Su padrino, don Arturo Salinas, lo miraba desde el otro lado del escritorio con esa expresión que había perfeccionado durante 30 años de carrera política, paciencia calculada, autoridad suave. El gesto de quien está acostumbrado a que le digan que sí. Llevaba puesta una guayabera blanca impecable, el cabello plateado peinado hacia atrás, las manos entrelazadas sobre el escritorio como si estuviera rezando o negociando, que en su mundo era casi lo mismo. Aprendí a aplaudir antes de entender por qué. Mi padrino decía que la política era familia ampliada, promesas, fotos, manos estrechadas. Me crió entre carteles y discursos, enseñándome a sonreír cuando el ruido subía. La lealtad se aprende temprano, repetía, y yo asentía, porque en esa casa el asentimiento era techo y comida. La humillación no era un grito, era una firma que no vi. Convirtió mi nombre en aval, mi historia en trámite, mi identidad en un apéndice útil. Me presentaba como, el ahijado, el símbolo limpio que acompañaba decisiones sucias. Sebastián abrió la carpeta con movimientos lentos, como quien desarma una bomba. La primera página era un acta de nacimiento. La suya, pero no era la suya. La fecha estaba adelantada 3 meses. El lugar de nacimiento era diferente, decía Guadalajara cuando él había nacido en Tlaquepaque. Su apellido materno había sido reemplazado por otro, uno que sonaba importante, con peso político. Había sellos que parecían oficiales, firmas que parecían legítimas, pero todo era una mentira perfectamente encuadernada. La segunda página era peor. Una rectificación de acta, fechada cuando él tenía 12 años. No recordaba haber firmado nada a esa edad. No recordaba haber ido a ningún registro civil. Pero ahí estaba su firma, o algo que se parecía a su firma de niño, temblorosa y falsa. Al margen, con letra pequeña, había una nota escrita a lápiz: ajustar filiación para Alianza Salinas Domínguez. No dejar rastro oficial. Entendí entonces el negocio, yo no era protegido, era cobertura. Mi identidad había sido movida como ficha para cuadrar alianzas, tapar un vacío legal, fabricar continuidad. El corazón de Sebastián latía tan fuerte que podía sentirlo en las sienes. Levantó la vista hacia don Arturo, quien mantenía esa expresión de calma institucional que usaba en las conferencias de prensa cuando los reporteros hacían preguntas incómodas. Es rutina, dijo don Arturo, con esa voz grave que había pronunciado tantos discursos. Necesitamos ordenar papeles civiles antes de la campaña. Ya sabes cómo son los adversarios, buscan cualquier inconsistencia para hacer escándalo. Esto solo es poner todo en orden. Confía. Pero Sebastián ya no confiaba. Llevaba 3 semanas sin confiar, desde que había encontrado el primer documento sospechoso mientras ayudaba a organizar el archivo personal de don Arturo. 3 semanas investigando en silencio, haciendo copias cuando su padrino no estaba, visitando el registro civil con excusas inventadas. Hablando con funcionarios viejos que recordaban movimientos extraños en expedientes de hace años. Pasó a la tercera página. Un certificado de adopción que nunca había existido. Una cuarta página con su nombre agregado como beneficiario de un fideicomiso que nunca había visto. Una quinta página donde aparecía como testigo en un juicio del que nunca había oído hablar. Su identidad había sido usada como plastilina, moldeada para llenar espacios en la arquitectura política de su padrino. No exageres, insistió don Arturo, inclinándose ligeramente hacia adelante. Es por el bien común. Todo lo que he hecho ha sido para protegerte, para darte un lugar en el mundo. ¿O ya olvidaste de dónde vienes? Y ahí estaba. El recordatorio. El arma que don Arturo usaba cada vez que Sebastián mostraba signos de independencia. El, de dónde vienes,
era código para, sin mí no eres nada. Era el lenguaje de la deuda perpetua, el vocabulario del control disfrazado de cariño. Sebastián respiró hondo, sintiendo el aire entrar a sus pulmones como si fuera la primera vez que respiraba conscientemente en años. Metió la mano en su mochila de lona y sacó su propio archivo, una carpeta manila gruesa que había armado durante noches de insomnio en su cuarto del tercer piso de esa casa que nunca fue completamente suya. Lo colocó sobre el escritorio con un sonido seco que resonó en el silencio tenso. Don Arturo miró la carpeta como si fuera una serpiente. Tengo copias certificadas, dijo Sebastián, y su voz sonó más firme de lo que esperaba. Mi acta de nacimiento original, la que emitió el registro de Tlaquepaque el 23 de agosto de 1998. No coincide con la que está en tu archivo. Tengo las fechas de las rectificaciones, los nombres de los funcionarios que las autorizaron, algunos de los cuales ahora trabajan en tu equipo. Tengo un correo electrónico donde le instruyes a tu secretario particular que regularice mi expediente sin dejar rastro. No acusó. Ordenó. Leyó fechas. Mostró sellos. El poder empezó a perder aire cuando los números se alinearon. Don Arturo no dijo nada durante un momento que se sintió eterno. Afuera, Guadalajara empezaba a encender sus luces. El ruido del tráfico subía desde la avenida Chapultepec, mezclándose con el sonido de una guitarra lejana, alguien ensayando para una serenata. La vida seguía su curso normal mientras en ese despacho algo fundamental se rompía. Te di un lugar, dijo finalmente don Arturo, con la paciencia del que manda, pero había algo nuevo en su voz, algo parecido a la desesperación contenida. Te di apellido, educación, conexiones. Te di una vida que nunca habrías tenido. Me quitaste un nombre, respondió Sebastián. Y lo llamaste lealtad. El silencio que siguió fue absoluto. Sebastián podía escuchar el tic-tac del reloj antiguo en la pared, ese reloj de péndulo que don Arturo había heredado de su padre, un reloj que había marcado el tiempo de 3 generaciones de políticos. Pero el tiempo, Sebastián empezaba a entender, no pertenecía a nadie. El tiempo simplemente era testigo, implacable y neutral. Colocó sobre el escritorio el documento que había costado más conseguir, el dictamen del registro civil. Restitución de identidad. Nulidad de rectificaciones. Observaciones por uso indebido de documentación personal. No fue un triunfo, fue una corrección. La política se quedó sin escenario cuando el papel habló. Don Arturo tomó el documento, lo leyó despacio, y Sebastián vio cómo su rostro pasaba por varias etapas de emoción, incredulidad, rabia, y finalmente algo parecido al respeto forzado. El poder reconoce el poder, incluso cuando viene del lugar menos esperado. ¿Cuándo? Preguntó don Arturo. Hace 2 meses. Presenté la demanda hace 2 meses. El dictamen salió la semana pasada. Es definitivo. Mi identidad ha sido restituida. Oficialmente, legalmente, soy quien así siendo, no quien tú necesitabas que fuera. Afuera, la tarde se apagaba completamente, dejando solo el resplandor artificial de las luces de la ciudad. En el pasillo se escuchaban pasos, voces lejanas de los asistentes preparando cosas para la campaña que estaba por comenzar, ajena a que en ese despacho el candidato acababa de perder algo más valioso que votos. No pedí disculpas. No prometí silencio. Sebastián guardó sus documentos con cuidado, cada página un testimonio de su existencia real, no la fabricada. Se levantó de la silla, sintiendo las piernas temblorosas pero capaces de sostenerlo. En el pasillo, los carteles de campaña parecían ajenos, cansados, promesas impresas en papel brillante que nadie cumpliría completamente. Y entendió que la lealtad verdadera no se vende ni se firma, se elige. Esa noche, por primera vez en 26 años, Sebastián López Reyes salió de esa casa con su nombre completo, sin apellidos agregados, sin apéndices políticos. Sin la sombra de un padrino que lo había criado no por amor sino por conveniencia. El aire nocturno de Guadalajara olía a jacarandas y a libertad recién estrenada, a verdad finalmente dicha, a identidad recuperada. Pero para entender cómo llegó a ese momento, hay que volver atrás. Hay que regresar a un día de marzo del año 2004,
cuando un niño de 6 años llegó a una casa grande en la colonia americana con una maleta pequeña y un miedo enorme de no ser suficiente para nadie. Hay que entender que todas las historias de manipulación comienzan con una necesidad real, con una vulnerabilidad que alguien decide explotar en lugar de proteger. Ese día llovía. No era la lluvia ligera de primavera, sino uno de esos aguaceros repentinos que inundan las calles de Guadalajara y dejan el aire oliendo a tierra mojada y a ozono. El taxi había dejado al niño frente a una casa de 2 pisos con fachada color terracota, ventanas con herrería negra, un jardín con bugambilias moradas que colgaban sobre la reja como cascadas de color. Era bonita, mucho más bonita que el cuarto que había compartido con su mamá en una vecindad de Tlaquepaque, donde las paredes eran delgadas y se escuchaba todo. Su mamá había muerto 2 meses atrás. Cáncer cervicouterino que llegó tarde al diagnóstico porque no tenían seguro, porque ella trabajaba de costurera a domicilio y nunca tuvo tiempo ni dinero para revisiones médicas que hubieran podido salvarla. Sebastián la recordaba débil en esa cama prestada del hospital público, tomándole la mano con dedos fríos, diciéndole que todo iba a estar bien, que don Arturo iba a cuidarlo porque era su padrino de bautizo. Porque le debía un favor a la familia, porque en este mundo uno tiene que aferrarse a los que tienen poder si quiere sobrevivir. ¿Y su papá? Su papá era una fotografía borrosa de un hombre joven con bigote y camisa a cuadros, un hombre que su mamá mencionaba poco y con amargura, Ramiro. El que se fue a trabajar a Estados Unidos cuando Sebastián tenía 2 años y nunca regresó. El que mandó dinero irregular durante un par de años y luego simplemente se evaporó como se evaporan tantos hombres que cruzan la frontera buscando algo mejor y encuentran solo más soledad. Entonces quedó don Arturo. El padrino. El político local que estaba construyendo su carrera en el gobierno municipal, el que había sido compañero de secundaria de la mamá de Sebastián. El que fue a su bautizo porque en ese entonces todavía hacía esas cosas comunitarias que construyen capital político. El que dijo, claro que me hago cargo del niño, cuando la mamá de Sebastián agonizaba, no porque la decisión fuera fácil sino porque el gesto era perfecto, un hombre de familia, un servidor público que cuida a los suyos. Una imagen que vendía bien. La puerta se abrió antes de que Sebastián tocara. Don Arturo estaba ahí, más joven entonces, con el cabello apenas empezando a encanecer, usando pantalones de vestir y una camisa de manga corta porque era marzo y hacía calor pese a la lluvia. Sonrió, y la sonrisa parecía genuina, o al menos Sebastián quería creer que lo era. «Pásale, mijo», dijo, poniendo una mano en su hombro. «Bienvenido a tu nueva casa». La casa era grande para los estándares de Sebastián. Tenía una sala con muebles de piel, un comedor de 8 sillas, una cocina con alacenas de madera donde su mamá hubiera llorado de felicidad. Había 3 habitaciones en el segundo piso y un estudio en el tercero donde don Arturo trabajaba hasta tarde. Había cuadros en las paredes, políticos famosos estrechando manos con don Arturo, diplomas enmarcados, un retrato al óleo de Benito Juárez que observaba todo con su mirada seria. Le dieron el cuarto del fondo del segundo piso. Era más grande que el cuarto entero donde había vivido con su mamá. Tenía una cama individual con un edredón azul marino, un escritorio de madera con una lámpara, un closet vacío esperando su ropa que apenas llenaría 2 perchas. Había juguetes nuevos sobre la cama, un balón de fútbol, un rompecabezas del mapa de México, un set de cochecitos Hot Wheels en su caja original. «Para que te sientas en casa», dijo don Arturo. «Descansa hoy. Mañana te llevamos a tu nueva escuela». Sebastián asintió porque no sabía qué más hacer. Lloró esa noche, silencioso, mordiendo la almohada para no hacer ruido como había aprendido a hacer en el hospital cuando su mamá dormía y él no quería despertarla con su tristeza. El dolor de los 6 años es diferente al de los adultos. Es más puro, más desconcertante, porque no tienes el lenguaje para nombrarlo todavía. Solo sabes que algo enorme se rompió y nadie te explicó cómo pegarlo de vuelta. Los primeros meses fueron de adaptación. Don Arturo trabajaba mucho, salía temprano y regresaba tarde, a veces oliendo a cigarro y a reuniones importantes. Había una empleada doméstica, doña Lupita, una señora de Tonalá que cocinaba delicioso y que trataba a Sebastián con una ternura maternal que el niño absorbía como esponja seca.
Ella le preparaba desayunos que él no conocía, hotcakes con miel de abeja, huevos rancheros con frijoles refritos, café con leche y pan dulce de la panadería de la esquina. Don Arturo lo inscribió en una escuela privada de la colonia, el Colegio Cervantes, donde los niños llevaban uniformes planchados y mochilas de marca. Sebastián se sentía extraño ahí, fuera de lugar con su acento de Tlaquepaque que los otros niños notaban y se burlaban. Aprendió rápido a suavizar sus palabras, a imitar el modo de hablar de sus compañeros, a esconder de dónde venía. Y aprendió sobre la política. No de libros sino de observación, de estar en la casa cuando llegaban visitantes, de escuchar conversaciones que no eran para él pero que nadie se molestaba en esconder porque era solo un niño y los niños no entienden. Aprendió que la política era negociación constante, que cada gesto tenía propósito, que las palabras podían significar una cosa en público y otra en privado. Don Arturo lo llevaba a eventos. Inauguraciones de escuelas, entrega de despensas en colonias pobres, ceremonias cívicas donde había bandas de música y discursos largos bajo el sol. Sebastián estaba ahí, parado al lado de su padrino, bien peinado y con ropa nueva, siendo presentado como mi ahijado Sebastián, con un orgullo que parecía real pero que servía un propósito, humanizaba a don Arturo. Lo hacía ver como un hombre de familia pese a no tener hijos propios después de un divorcio amargo. Saluda, mijo, le decía don Arturo, y Sebastián saludaba, aprendiendo a dar la mano firme, a mirar a los ojos, a sonreír en el momento correcto. Aprendió a aplaudir en los discursos, a pararse cuando todos se paraban, a cantar el himno nacional con la mano en el pecho. Aprendió el lenguaje corporal de la política antes de entender su gramática. A los 8 años, don Arturo le explicó por primera vez que Sebastián era especial. Estaban cenando gorditas de chicharrón que doña Lupita había hecho, la casa olía a cilantro y a salsa verde. Don Arturo puso su mano sobre la de Sebastián y le dijo, tú y yo, mijo, somos familia. No de sangre, pero de lealtad, que es más fuerte. La sangre es accidente. La lealtad es elección. Y yo elegí cuidarte porque tu mamá me lo pidió. ¿Entiendes? Sebastián asintió, aunque no entendía completamente. Solo sabía que necesitaba ese lugar, esa casa, esa estabilidad. Solo sabía que sin don Arturo no tendría nada, nadie. La orfandad no es solo perder padres. Es perder el lugar donde perteneces, el contexto que te explica. Y don Arturo le había dado un contexto nuevo, aunque ese contexto tuviera precio. La escuela fue donde Sebastián empezó a destacar. Era inteligente, eso ya lo sabía, pero en el Colegio Cervantes tuvo maestros que cultivaron esa inteligencia. Se volvió bueno en matemáticas, en historia, en español. Leía mucho, escapándose a los libros cuando la casa se sentía demasiado grande o demasiado vacía. Descubrió a Octavio Paz, a Juan Rulfo, a Carlos Fuentes. Las palabras de otros le ayudaban a ordenar las propias. Don Arturo estaba orgulloso de sus calificaciones. Las usaba en sus discursos a veces, mencionando que su ahijado era un estudiante ejemplar, que la educación era la herramienta más poderosa para romper ciclos de pobreza. Y era cierto, Sebastián sí estaba rompiendo un ciclo. Pero lo que don Arturo no mencionaba era el costo emocional de ese rompimiento, la soledad de crecer en una casa donde el amor venía mezclado con utilidad política. A los 10 años, Sebastián fue a su primer evento electoral real. Don Arturo se postulaba para diputado local. Había carteles con su cara por toda la ciudad, su lema era, Guadalajara con futuro, y prometía cosas que Sebastián no entendía completamente, transparencia, desarrollo social, combate a la corrupción. Palabras grandes que sonaban bien en los mítines. Sebastián estuvo en varios de esos mítines. Lo subían al templete, lo presentaban, y él saludaba a la multitud. La gente aplaudía. Había música de banda, botanas, ambiente festivo. Don Arturo daba discursos apasionados sobre justicia social mientras Sebastián estaba parado a su lado, símbolo viviente de esa justicia, el político que rescató a un niño huérfano, que le dio oportunidades. Que practicaba lo que predicaba. Pero nadie sabía que en casa don Arturo era diferente. No cruel, nunca fue cruel. Pero sí calculador, distante, transaccional.
El afecto venía condicionado al comportamiento. Si Sebastián sacaba buenas calificaciones, había cenas especiales y permisos para salir con amigos. Si fallaba en algo, había silencios que duraban días, recordatorios sutiles de todo lo que don Arturo había sacrificado por él. No te pido mucho, decía don Arturo cuando Sebastián quería hacer algo fuera del plan. Solo que valores lo que tienes. Que entiendas que hay responsabilidades que vienen con los privilegios. Que representes bien esta familia. Esta familia. Como si fueran realmente familia. Como si la adopción informal pudiera reemplazar el vacío que dejó su mamá. Sebastián jugaba el juego porque no tenía alternativa. Asistía a los eventos, sonreía en las fotos, cumplía con las expectativas. Se volvió experto en ser lo que don Arturo necesitaba que fuera. Don Arturo ganó esa elección. Se volvió diputado local en el Congreso de Jalisco. La casa se llenó de gente celebrando, música de mariachi en el jardín, cajas de cerveza Corona apiladas, gente brindando con tequila don Julio. Sebastián, que tenía 10 años, estuvo ahí hasta que doña Lupita lo mandó a dormir porque ya era muy tarde. Se quedó dormido con el sonido de la fiesta abajo, con las voces celebrando un triunfo que también era suyo de alguna manera, aunque él no había votado ni decidido nada. Los años de secundaria fueron complicados. Sebastián empezó a hacer preguntas. Preguntas sobre su mamá, sobre su papá, sobre por qué don Arturo nunca lo había adoptado formalmente si supuestamente era tan importante para él. Don Arturo respondía con evasivas, con, no es el momento, con, cuando seas más grande lo entenderás. A los 13 años, Sebastián encontró una caja de documentos en el estudio de don Arturo. Estaba buscando una engrapadora y abrió el cajón equivocado. Ahí, entre folders de trabajo, había papeles con su nombre. Los hojeó rápido, sin entender todo pero entendiendo suficiente. Había cartas del orfanato municipal donde lo habrían puesto si don Arturo no lo hubiera recogido. Había reportes de trabajadoras sociales evaluando si don Arturo era apto para ser tutor. Había un documento donde don Arturo explicaba las ventajas políticas de ser visto como benefactor de un niño huérfano. Ventajas políticas. Como si él fuera una estrategia de campaña. Cerró el cajón rápido cuando escuchó pasos. No dijo nada. Pero algo cambió en él ese día. Empezó a observar a don Arturo de manera diferente, a notar cosas que antes no notaba. La forma en que su padrino lo presentaba siempre enfatizando su orfandad, el pobre niño que recogí, implícito en cada introducción. La forma en que sus fotos juntos aparecían estratégicamente en materiales de campaña. La forma en que Sebastián era invitado a eventos cuando había prensa pero no cuando las reuniones eran privadas y realmente importantes. A los 15 años, durante la preparatoria en el Colegio del Bosque, Sebastián empezó a investigar su propia historia. Fue al registro civil de Tlaquepaque con una excusa inventada, diciendo que necesitaba una copia certificada de su acta para un trámite escolar. La empleada, una señora mayor con lentes de fondo de botella, buscó en el sistema y frunció el ceño. Hay 2 actas con tu nombre, dijo. Una de 1998 y otra de 2004. ¿Cuál necesitas? Sebastián sintió que el piso se movía bajo sus pies. Las 2, dijo, tratando de sonar casual. Es para comparar, creo que hay un error en una. La señora imprimió ambas. Y ahí estaba, negro sobre blanco, su acta original, nacido el 23 de agosto de 1998 en Tlaquepaque, hijo de María del Carmen López Reyes y Ramiro Torres Guzmán. Apellidos, López Torres. Y luego la segunda acta, rectificada en 2004, donde de repente su apellido materno cambiaba a López Salinas, donde su lugar de nacimiento cambiaba a Guadalajara, donde aparecía una nota diciendo: rectificación por error de captura original. Error de captura. Como si su identidad fuera un error tipográfico. Sebastián guardó las 2 actas en su mochila con manos temblorosas. No dijo nada a don Arturo. Pero empezó a acumular preguntas que no tenían respuestas buenas. ¿Por qué cambiar su apellido? ¿Por qué cambiar su lugar de nacimiento? ¿Qué ventaja había en eso para don Arturo?
Las respuestas llegaron lentamente, como se arman los rompecabezas complicados. A los 17, Sebastián entendió que don Arturo estaba construyendo una narrativa, el político generoso que no solo recogió a un niño huérfano sino que lo integró a su familia de verdad, dándole su apellido, borrando las marcas de su origen humilde. Era una historia que vendía bien en zonas conservadoras donde la familia era valor supremo. Pero borrar su apellido materno era borrar a su mamá. Era decir que María del Carmen López no fue suficientemente importante para ser recordada. Era convertir a Sebastián en una página en blanco donde don Arturo podía escribir la historia que más le convenía. A los 18 años, Sebastián terminó la preparatoria con honores. Don Arturo organizó una fiesta, invitó a prensa local, dio un discurso emotivo sobre cómo, su hijo del corazón, había logrado tanto. Hijo del corazón. Las palabras sonaban bonitas pero se sentían huecas. Sebastián sonrió para las fotos porque ya era experto en sonreír cuando no quería. Aplicó a la universidad. Quería estudiar Derecho, tal vez porque inconscientemente sabía que algún día necesitaría entender las leyes para defenderse de quien lo había criado. Entró a la Universidad de Guadalajara, a la Facultad de Derecho. Don Arturo quería que estudiara en una universidad privada, que fuera al ITESO o a la Panamericana, pero Sebastián insistió en la pública. Fue su primera victoria pequeña, su primer acto de autonomía. La universidad fue reveladora. En las clases de Derecho Civil, Sebastián aprendió sobre identidad jurídica, sobre cómo funcionaban los registros civiles, sobre rectificaciones de actas y los procedimientos legales necesarios. Aprendió que lo que don Arturo había hecho no solo era éticamente cuestionable sino potencialmente ilegal, dependiendo de cómo se argumentara. Empezó a hacer copias de documentos. Discretamente, cuando don Arturo no estaba. Copias de las 2 actas de nacimiento. Copias de correspondencia oficial donde aparecía su nombre. Copias de fotografías de campaña donde era exhibido. Empezó a construir un expediente de su propia vida, documentando una historia que le habían robado y reescrito sin su consentimiento. Conoció a Valeria en segundo semestre, en la clase de Derecho Constitucional. Ella era de Zapopan, estudiaba con beca, tenía el cabello castaño corto y una forma directa de hablar que a Sebastián le resultó refrescante. No conocía su historia, no sabía quién era don Arturo, no tenía ideas preconcebidas sobre él. Con ella podía ser simplemente Sebastián. Le contó todo eventualmente. No de golpe sino en pedazos, durante meses de confianza construida en cafeterías baratas cerca de la universidad, en caminatas por el centro histórico de Guadalajara, en conversaciones largas sobre todo y sobre nada. Valeria lo escuchó sin interrumpir, y cuando él terminó de hablar, ella dijo algo que nadie más le había dicho: eso que te hizo es violencia. No física, pero violencia. Borrar tu identidad sin tu consentimiento, usarte como herramienta política, condicionarte a cambio de supervivencia. Es abuso de poder. Y Sebastián sintió que algo se liberaba en su pecho al escuchar esas palabras. Abuso de poder. Finalmente tenía lenguaje para nombrarlo. Valeria lo animó a investigar más. Ella estudiaba Derecho también, entendía los mecanismos. Juntos fueron al archivo del Registro Civil, solicitando información bajo la Ley de Transparencia. Descubrieron que había 5 rectificaciones relacionadas con el nombre de Sebastián en un periodo de 10 años. 5. Como si su identidad fuera arcilla que don Arturo moldeaba según necesitara. Encontraron también que Sebastián había sido usado como testigo en varios trámites oficiales. Su firma aparecía en documentos relacionados con propiedades que don Arturo había adquirido. Aparecía en contratos de fideicomisos. Aparecía en declaraciones patrimoniales. Y la mayoría de esas firmas eran de cuando Sebastián tenía entre 12 y 16 años, edades en las que legalmente no podía ser testigo de muchos de esos actos. «Necesitas un abogado», dijo Valeria una tarde, mientras revisaban documentos en su departamento pequeño que compartía con 2 compañeras. No puedes hacer esto solo. Necesitas alguien que conozca derecho civil y derecho de la identidad. Sebastián conocía a alguien. El profesor Mendoza, quien daba la clase de Derechos Humanos en la facultad. Era un hombre de unos 50 años,
canoso, con reputación de defender causas difíciles. Sebastián fue a su oficina después de clase un día de octubre, con el archivo que había armado en su mochila y el corazón en la garganta. El profesor Mendoza lo escuchó durante 2 horas. Revisó los documentos con expresión cada vez más seria. Cuando Sebastián terminó, el profesor se recargó en su silla y suspiró. Esto es complejo, dijo. Don Arturo Salinas no es cualquier persona. Tiene conexiones, poder. Si decides enfrentarte a esto, no va a ser fácil. Él va a defenderse. Lo sé. ¿Estás seguro de que quieres hacer esto? Una vez que empieces, no hay vuelta atrás. Sebastián pensó en su mamá. En María del Carmen López Reyes, la costurera de Tlaquepaque que trabajó hasta que el cáncer la consumió. En el apellido que ella le dio y que don Arturo había intentado borrar. En la identidad que ella le heredó y que él tenía derecho a reclamar. Estoy seguro, dijo. El profesor Mendoza aceptó tomar el caso. Pro bono, porque dijo que era un tema de justicia, de principios. Pasaron 6 meses preparando todo. Recolectando pruebas, entrevistando a funcionarios del registro civil, documentando cada irregularidad. Descubrieron más cosas en el proceso, que don Arturo había usado la identidad modificada de Sebastián para justificar gastos de campaña, declarando que él, hijo, vivía con él y generaba gastos deducibles. Que había fideicomisos donde Sebastián aparecía como beneficiario sin su conocimiento, probablemente para mover dinero de formas que no llamaran la atención. La demanda se presentó en febrero de 2024. Sebastián tenía 26 años. Ya casi terminaba la carrera de Derecho. Ya no vivía en la casa de don Arturo, se había mudado hacía 6 meses a un departamento compartido en la colonia Santa Tere, pagando renta con lo que ganaba dando clases de regularización a chavos de prepa. Don Arturo no supo de la demanda inmediatamente. Estas cosas tardan en procesarse, en llegar a notificación. Pero cuando llegó, Sebastián recibió 10 llamadas perdidas en un día. Mensajes de texto. Correos electrónicos. Todos diciendo lo mismo, necesito verte. Es urgente. Ven a casa. Sebastián no respondió por una semana. Necesitaba tiempo para prepararse mentalmente para la confrontación que sabía que venía. Valeria lo acompañaba en ese proceso, recordándole por qué estaba haciendo esto, que no era venganza sino justicia, que reclamar su identidad no era traición sino supervivencia. Finalmente aceptó reunirse. Don Arturo insistió en su despacho privado, el del tercer piso de la casa, el que tenía vista a toda la colonia americana. Sebastián fue un martes por la tarde, cuando la luz empezaba a caer y todo adquiría ese tono dorado que hace que Guadalajara parezca ciudad de ensueño. Y ahí es donde comenzó esta historia. Con Sebastián entrando a ese despacho, con don Arturo diciéndole que necesitaban ordenar papeles civiles, con la carpeta azul y las revelaciones y el momento en que todo lo construido durante 22 años se derrumbó. Pero después de esa confrontación, después de que Sebastián salió de la casa con su dictamen del registro civil y su identidad restituida, la historia continuó de formas que él no había anticipado completamente. La primera consecuencia fue el silencio. Don Arturo no volvió a contactarlo. No hubo más llamadas, no más mensajes. Era como si Sebastián hubiera dejado de existir para él, lo cual era irónico considerando que el problema completo había sido que don Arturo lo usó como existencia conveniente durante décadas. La segunda consecuencia fue social. La gente cercana a don Arturo, sus colegas políticos, algunos maestros del colegio que conocían la relación, empezaron a tratarlo diferente. Algunos con lástima, otros con hostilidad velada. Corrieron rumores de que Sebastián era un malagradecido, que había mordido la mano que lo alimentó, que estaba intentando extorsionar al pobre don Arturo con acusaciones falsas. Sebastián no respondió a los rumores. El profesor Mendoza le aconsejó mantenerse callado, dejar que el proceso legal hablara. Y lo hizo. El dictamen del registro civil fue definitivo, se anuló la rectificación, se restableció su acta original. Se abrió una investigación administrativa sobre los funcionarios que habían autorizado las modificaciones sin el debido proceso. Don Arturo no fue arrestado.
Esas cosas rara vez terminan en cárcel cuando hay poder de por medio. Pero sí hubo consecuencias políticas. Una investigación de la Fiscalía Anticorrupción sobre el uso de identidades ajenas para justificar gastos de campaña. Artículos en periódicos locales. El nombre de don Arturo asociado con irregularidades justo cuando estaba por lanzarse para presidente municipal de Guadalajara. Sebastián no sintió satisfacción viendo caer a su padrino. Solo sintió tristeza. Porque pese a todo, pese al daño y la manipulación, don Arturo había sido la persona más constante en su vida durante 20 años. No un buen padre, no alguien que lo amó incondicionalmente, pero alguien que estuvo ahí cuando nadie más estuvo. El duelo por relaciones complejas es el más difícil. No puedes simplemente odiar porque hubo momentos buenos. No puedes simplemente recordar con cariño porque hubo abuso. Tienes que vivir en el gris, aceptar que la gente puede ser muchas cosas al mismo tiempo. Sebastián se graduó de la carrera de Derecho con mención honorífica. Don Arturo no fue a la ceremonia, obviamente. Pero Valeria sí fue, y también el profesor Mendoza, y doña Lupita, quien se había jubilado pero que mantenía contacto con Sebastián porque ella sí lo había querido sin agenda. Su familia elegida estuvo ahí, aplaudiendo cuando recibió su título, el título que tenía su nombre real, Sebastián López Reyes. López Reyes. El apellido de su mamá y de su papá ausente. Su verdadera identidad, finalmente restituida. Comenzó a trabajar en un despacho pequeño especializado en derechos humanos. No ganaba mucho pero el trabajo importaba. Ayudaba a gente en situaciones similares a la suya, menores de edad usados en trámites sin su consentimiento, identidades alteradas, abusos de poder familiar. Descubrió que había más casos de los que pensaba. Que el poder se abusa de maneras sutiles que no hacen las noticias pero que rompen vidas. Valeria y él se hicieron novios formalmente. Ella se graduó un año después y también entró al bufete donde Sebastián trabajaba. Juntos representaban casos que otros abogados no querían tocar porque eran complejos o porque implicaban enfrentarse a gente poderosa. Se volvieron expertos en ser David contra Goliat. 2 años después de la confrontación en el despacho, Sebastián recibió un mensaje inesperado. Era de don Arturo. Decía simplemente, ¿podemos hablar? No de abogado a cliente. Solo de persona a persona. Sebastián dudó. Valeria le dijo que la decisión era suya, que no tenía obligación de nada. El profesor Mendoza le advirtió que fuera cuidadoso, que grabara la conversación si decidía ir. Pero algo en Sebastián necesitaba cerrar ese círculo, necesitaba ver a don Arturo una última vez sin el contexto legal, sin las demandas y los documentos. Acordaron encontrarse en un café neutro, el Café Madrid en el centro de Guadalajara, un lugar público donde ambos estarían incómodos pero seguros. Sebastián llegó primero, pidió un café de olla que le recordó a doña Lupita, se sentó en una mesa junto a la ventana donde podía ver la calle. Don Arturo llegó 10 minutos tarde. Se veía mayor. El cabello completamente blanco ahora, el rostro más delgado, caminando con un bastón que antes no usaba. Se sentó frente a Sebastián con un suspiro pesado. Gracias por venir, dijo. ¿Para qué querías verme? Don Arturo pidió un café negro, esperó a que se lo trajeran. Sebastián notó que sus manos temblaban ligeramente al sostener la taza. Perdí la elección, dijo don Arturo después de un silencio. No fui presidente municipal. El escándalo, todo lo que salió en las noticias. La gente no confiaba. Y tienen razón en no confiar. No vine aquí para que te desahogues conmigo. Lo sé. Vine a decir algo que debí decir hace 2 años. Lo que hice estuvo mal. No tengo excusas. Usé tu identidad, manipulé tu vida para mi beneficio político. Lo convertí todo en transacción cuando debió ser familia de verdad. Las palabras flotaron entre ellos. Sebastián las escuchó pero no las sintió todavía. Estaba demasiado acostumbrado a la manipulación de don Arturo como para creerle inmediatamente. ¿Por qué? Preguntó Sebastián. ¿Por qué lo hiciste? No me digas que fue por el bien común o por protegerme. Dime la verdad.
Don Arturo miró su café como si ahí estuvieran las respuestas. ¿Por qué pude? Porque eras vulnerable y yo tenía poder. Porque la política me enseñó a ver a la gente como piezas en un tablero, y tú fuiste una pieza conveniente. Porque nunca tuve hijos propios y tú eras la forma de tener uno sin el compromiso emocional real. Porque soy un hombre egoísta que justificó sus acciones diciendo que te estaba ayudando cuando en realidad me estaba ayudando a mí mismo. Sebastián sintió algo moverse en su pecho. No era perdón, aún no. Pero era reconocimiento. Era la primera vez que don Arturo hablaba sin máscara política, sin el lenguaje pulido de los discursos. Tu mamá, continuó don Arturo, María del Carmen, me pidió que te cuidara. Eso fue real. Ella me tomó la mano en el hospital y me dijo, dale lo que yo no pude darle. Y yo interpreté eso como oportunidades materiales, como educación y casa. Pero lo que ella pedía era amor. Simplemente amor. Y eso fue lo único que no te di. Las lágrimas amenazaban pero Sebastián las contuvo. No iba a llorar aquí, no iba a darle a don Arturo ese poder sobre sus emociones. ¿Esperas que te perdone? Preguntó. No. No espero nada. Solo quería que supieras que lo que te hice lo reconozco. Que no voy a culparte ni a justificarme. Que si pudiera volver atrás, haría las cosas diferente. Pero no puedo. Solo puedo vivir con lo que hice y dejarte vivir libre de eso. Don Arturo dejó un sobre en la mesa. Esto es para ti. No es soborno ni intento de comprar tu silencio. Es dinero que ahorré que originalmente iba a dejarte en herencia. Pero no quiero que tengas que esperar a mi muerte para tenerlo. Úsalo para lo que necesites. Para seguir estudiando, para tu trabajo en derechos humanos, para lo que sea. Sin condiciones. Sebastián miró el sobre sin tocarlo. No necesito tu dinero. Lo sé. Pero lo tienes de todas formas. Considéralo como pago por los años que te robé. No compensa nada, pero es lo único que puedo dar. Don Arturo se levantó con dificultad, apoyándose en el bastón. No voy a molestarte más. Solo quería decir esto en persona. Que seas feliz, Sebastián. Es lo único que tu mamá hubiera querido. Y se fue, caminando lento hacia la salida del café, una figura encorvada que ya no tenía el poder que alguna vez definió su identidad completa. Sebastián se quedó sentado, mirando el sobre. Lo abrió eventualmente. Dentro había un cheque certificado por 500,000 pesos y una nota escrita a mano, para Sebastián López Reyes. Sin condiciones. Sin deudas. Solo lo que debía haber dado desde el principio, recursos para que construyas tu propia vida. No era suficiente. Ninguna cantidad de dinero podía compensar una identidad robada, una niñez manipulada, años de condicionamiento emocional. Pero tampoco era nada. Era reconocimiento tangible, una forma imperfecta de decir, me equivoqué. Sebastián guardó el sobre. Se lo mostró a Valeria esa noche. Juntos decidieron qué hacer con el dinero, usarlo para crear un fondo de apoyo legal para jóvenes en situaciones de abuso de poder familiar. Lo llamaron Fondo María del Carmen, en honor a su mamá. Transformaron el dinero manchado en algo que podía ayudar a otros. Los años siguieron pasando. Sebastián se hizo un nombre en el mundo legal de Guadalajara. No era famoso pero era respetado. La gente que necesitaba ayuda contra poderosos lo buscaba. Ganó casos importantes, estableció precedentes sobre derechos de identidad de menores, se volvió experto en derecho de familia desde la perspectiva de proteger a los vulnerables. Valeria y él se casaron en una ceremonia pequeña en Tlaquepaque, en el pueblo donde Sebastián nació. Fue simbólico, casarse con su nombre real en el lugar que don Arturo había intentado borrar de su historia. Invitaron a poca gente. Doña Lupita estuvo ahí, llorando de felicidad. El profesor Mendoza también. Algunos amigos de la universidad. Familia elegida, no impuesta. No invitaron a don Arturo. Pero Sebastián le mandó una foto por correo electrónico. No por crueldad sino por completitud.
Para decir, mira lo que construí sin ti, mira la vida que tengo con mi nombre real, mira que sobreviví. Don Arturo nunca respondió al correo. Pero Sebastián supo que lo había visto porque 3 días después recibió un regalo de bodas por mensajería, un libro antiguo de Derecho Constitucional Mexicano, primera edición, de 1917. Adentro había una dedicatoria escrita a lápiz, para Sebastián. Que construyas la justicia que yo no supe dar. Sebastián guardó el libro. No porque perdonara completamente a don Arturo, sino porque entendió que el perdón no es evento único, es proceso. Es algo que se elige hacer un poco cada día, no para el que te lastimó sino para ti mismo. Para no cargar la rabia que te pudre desde adentro. Tuvieron una hija 3 años después. La llamaron Carmen, como la mamá de Sebastián. Era perfecta, con ojos grandes y curiosos, con esa forma de mirar el mundo que tienen los bebés, sin juicio ni expectativas. Sebastián la cargaba en las noches cuando no podía dormir y le prometía cosas en voz baja, que nunca usaría su existencia para beneficio propio, que amarla no vendría con condiciones. Que su identidad sería suya y solo suya. Don Arturo murió cuando Carmen tenía 2 años. Un infarto mientras dormía, muerte rápida que probablemente fue más piadosa de lo que merecía pero más piadosa de lo que él había sido con otros. Sebastián fue al funeral. No porque lo amara sino porque sentía que cerraba un ciclo. Había poca gente ahí, algunos políticos viejos que recordaban mejores tiempos, algunos familiares lejanos. El hombre que alguna vez fue poderoso murió en relativa oscuridad. En el testamento, don Arturo dejó su casa a Sebastián. La casa donde había crecido, donde había aprendido a aplaudir sin saber por qué, donde su identidad había sido moldeada y robada y eventualmente reclamada. Sebastián pensó en rechazar la herencia, pero Valeria le sugirió otra cosa, convertirla en algo útil. Transformaron la casa en un centro de apoyo legal gratuito para familias y menores en situaciones de abuso. Los despachos donde don Arturo planeaba campañas se volvieron oficinas donde abogados pro bono ayudaban a gente que no podía pagar. La sala donde Sebastián aprendió a hacer lo que otros necesitaban se volvió sala de espera llena de libros para niños. El estudio del 3er piso, donde todo se había revelado, se volvió archivo de casos cerrados, testimonios de justicia finalmente servida. Lo llamaron Centro de Justicia María del Carmen López. Su mamá, la costurera de Tlaquepaque que murió demasiado joven, finalmente tenía un legado. No por lo que pudo dar sino por lo que su muerte eventualmente inspiró en su hijo, la determinación de que ningún niño debía cargar deudas que no le pertenecían. Sebastián envejeció bien. Canas prematuras que le daban aspecto distinguido. Arrugas alrededor de los ojos de tanto sonreír genuinamente, no la sonrisa forzada de su niñez. Se volvió profesor en la Universidad de Guadalajara, enseñando derecho de familia, contándole a sus estudiantes historias de casos reales sin mencionar que uno de esos casos era el suyo propio. Carmen creció amada sin condiciones. Sabía la historia de su papá, se la habían contado cuando tuvo edad suficiente para entender. Ella estaba orgullosa de él, de cómo había sobrevivido y transformado el dolor en propósito. Estudió trabajo social, queriendo continuar el legado de ayudar a otros de manera diferente. Una tarde, cuando Sebastián tenía 52 años, estaba en su oficina en el centro que había creado. Una mujer joven entró, tímida, cargando una carpeta de documentos. Dijo que su tío había alterado su acta de nacimiento para incluirla en una empresa familiar sin su consentimiento. Que la estaban usando para mover dinero. Que no sabía qué hacer. Sebastián la escuchó y vio en ella su propio reflejo de décadas atrás. Le dijo que la podía ayudar. Que había soluciones. Que la identidad no era negociable. Que ella tenía derechos. Y mientras hablaba, sintió que todo el dolor que había cargado finalmente tenía sentido completo. Había sobrevivido no solo para sí mismo sino para poder extender la mano a otros que caminaban el mismo camino oscuro. Esa noche, de regreso a casa, Sebastián pasó por el registro civil de Tlaquepaque. Era ruta larga, no su camino habitual, pero sintió el impulso de ir. Se estacionó afuera y miró el edificio donde todo había comenzado décadas atrás, su acta original, luego las rectificaciones, luego la restitución.
Se preguntó qué pensaría su mamá si lo viera ahora. Si estaría orgullosa. Si entendería que el camino fue tortuoso pero que él había llegado a un lugar de paz. Quiso creer que sí. Que desde donde estuviera, María del Carmen López Reyes veía a su hijo no como víctima sino como sobreviviente, no como pieza en juegos ajenos sino como jugador de su propio destino. Manejó a casa con el atardecer pintando el cielo de Guadalajara en tonos naranja y rosa. Valeria estaba preparando pozole en la cocina, su hija hacía tarea en el comedor, la casa olía a hogar real. No al hogar performativo de su niñez donde todo era escenario, sino al hogar auténtico construido sobre verdad y amor sin condiciones. Esa noche cenaron juntos, los tres, hablando de cosas cotidianas, la escuela de Carmen, un caso difícil que Valeria estaba llevando, planes para el fin de semana. Vida normal, ordinaria, preciosa por su normalidad. Y Sebastián entendió que esa era la victoria verdadera. No destruir a don Arturo ni vengarse ni siquiera la restitución legal de su identidad. La victoria era esto, una vida construida en sus propios términos, con su nombre real, amando y siendo amado sin transacciones. Antes de dormir, como hacía algunas noches, Sebastián sacó una foto vieja de su mamá. Estaba en un marco simple sobre su mesa de noche. María del Carmen sonreía en la foto, joven, con el cabello largo, sentada en algún parque de Tlaquepaque en un tiempo antes de que el cáncer y la pobreza la consumieran. Se veía feliz, o al menos sin el peso que vendría después. Hice lo que pude, mamá, le dijo Sebastián a la foto, en voz baja para no despertar a Valeria. No sé si es suficiente. Pero es honesto. Y es mío. Y sintió, sin prueba pero con certeza, que ella lo escuchaba. Que ella sabía. Que ella, desde donde los muertos observan a los vivos, estaba orgullosa de que su hijo hubiera reclamado no solo su nombre sino su derecho a definirse a sí mismo. Durmió bien esa noche. Sin pesadillas de oficinas políticas ni de identidades robadas. Solo silencio reparador, el tipo de silencio que solo viene cuando finalmente has hecho las paces con tu pasado sin olvidarlo ni quedar atrapado en él. Los años continuaron su marcha inevitable. Carmen se graduó, se casó, tuvo sus propios hijos. Sebastián se volvió abuelo, una experiencia que le conmovió más de lo esperado. Cargaba a sus nietos y les cantaba canciones que vagamente recordaba que su mamá le cantaba. El ciclo de amor, interrumpido brutalmente cuando él era niño, se restauraba ahora en esta nueva generación. El centro de apoyo legal prosperó. Ayudaron a cientos de personas a lo largo de los años. Casos de identidad robada, de abuso de poder familiar, de niños usados en trámites fraudulentos. Cada caso ganado era una pequeña venganza contra el sistema que había permitido que a Sebastián le pasara lo que le pasó. No venganza amarga sino constructiva, transformar el dolor personal en cambio sistemático. Sebastián escribió un libro eventualmente. Se llamaba Identidad restituida, derechos de menores en trámites administrativos. Era mitad manual legal, mitad memoria personal, aunque nunca mencionaba nombres reales. Se volvió texto de referencia en facultades de derecho. Inspiró cambios legislativos en Jalisco sobre cómo se manejan las rectificaciones de actas, sobre las protecciones necesarias para menores en trámites oficiales. Una tarde, firmando ejemplares de su libro en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, una mujer mayor se acercó. Sebastián pensó que quería un autógrafo, pero ella solo extendió la mano y dijo, trabajé en el registro civil de Tlaquepaque en los 90s. Yo procesé tu acta original cuando naciste. Recuerdo a tu mamá, era tan joven, tan feliz de tenerte. Me alegra ver en qué te convertiste. Ella estaría orgullosa. Sebastián sintió las lágrimas antes de poder controlarlas. Esa mujer, esa extraña que guardaba un fragmento de su historia que él no recordaba, le había dado un regalo invaluable, confirmación de que su mamá lo había querido, que su llegada había sido celebrada. Que antes de que don Arturo reescribiera su historia, hubo un momento puro donde él era simplemente el hijo amado de María del Carmen. Gracias, logró decir. Gracias por recordar. La mujer asintió y se fue. Sebastián nunca supo su nombre.
Pero guardó ese encuentro como guardaba las cosas preciosas, en la memoria del corazón, en ese lugar donde viven los momentos que nos definen. A los 65 años, Sebastián se retiró de la práctica legal activa. Siguió asesorando pro bono, pero dejó la carga diaria del trabajo. Valeria también se retiró. Compraron una casa pequeña en Ajijic, junto al lago de Chapala, donde pasaban los días leyendo, recibiendo visitas de Carmen y los nietos, simplemente existiendo sin la presión de tener que demostrar nada a nadie. Una mañana de diciembre, sentado en el jardín con vista al lago, Sebastián reflexionó sobre su vida. Pensó en el niño de 6 años que llegó bajo la lluvia a una casa que prometía salvación pero que cobró un precio silencioso. Pensó en el adolescente que empezó a hacer preguntas peligrosas. Pensó en el joven de 26 que finalmente dijo, no más, y reclamó su nombre. No arrepentía nada. Ni siquiera los años con don Arturo, porque esos años lo habían formado, le habían enseñado cosas sobre poder y justicia que no habría aprendido de otra manera. El dolor puede ser maestro si lo dejas. Si te niegas a que te destruya pero aceptas que te transforme. Valeria salió con 2 tazas de café de olla, se sentó a su lado en el banco de madera que tenían en el jardín. El sol de la mañana hacía que el lago brillara como plata líquida. Un pescador remaba lento en la distancia, y el sonido de las campanas de la iglesia del pueblo llegaba suave en el aire fresco. ¿En qué piensas?, preguntó ella. En que soy feliz, respondió Sebastián. De manera simple. Sin complicaciones. Solo, feliz. Y era verdad. Después de décadas de buscar justicia, de reclamar identidad, de transformar dolor en propósito, había llegado a algo más valioso, paz. No la paz de olvidar sino la paz de recordar sin que duela, de cargar la historia sin que te aplaste, de mirar atrás sin quedar atrapado ahí. Su mamá le había dado la vida y un nombre. Don Arturo había intentado quitarle el nombre y redefinir la vida. Pero al final, Sebastián se había dado a sí mismo lo más importante, la libertad de ser quien elegía ser, sin apellidos agregados por conveniencia política, sin identidades fabricadas para llenar espacios en agendas ajenas. Esa noche, mientras Ajijic se dormía bajo un cielo lleno de estrellas que brillaban más intensamente lejos de las luces de la ciudad, Sebastián López Reyes cerró los ojos en paz. Su nombre estaba en su acta de nacimiento original. Su historia estaba documentada en expedientes legales que habían creado precedentes. Su legado vivía en el centro que llevaba el nombre de su mamá y en las vidas que había ayudado a cambiar. Y entendió, finalmente, completamente, que la lealtad verdadera no se firma en documentos ni se negocia en despachos políticos. La lealtad verdadera se elige cada día. Se elige en la forma en que tratas a los vulnerables, en cómo usas el poder cuando lo tienes, en si decides construir o destruir con las herramientas que la vida te da. Don Arturo le enseñó cómo no amar. Y de esa lección negativa, Sebastián aprendió cómo sí amar. Amó a Valeria sin condiciones. Amó a Carmen sin usar su existencia para beneficio propio. Amó a sus nietos simplemente por existir. Amó a los desconocidos que acudían al centro buscando ayuda, ofreciéndoles lo que a él le fue negado, respeto por su identidad y reconocimiento de su valor intrínseco. Y si esta historia te toca de alguna manera, si reconoces algo de ti en Sebastián, si alguna vez te han usado para propósitos ajenos, si te han robado identidad o voz o autonomía, entonces permite que esto sea tu recordatorio, tu nombre es tuyo. Tu historia es tuya. Tu identidad no es negociable. Tienes derecho a rechazar los papeles que otros escribieron para ti. Tienes derecho a decir, no, cuando te piden firmar cosas que borran quién eres. Tienes derecho a investigar tu propia historia, a reclamar tu verdad, a restituir lo que te quitaron sin permiso. Y si la gente te llama malagradecido por reclamar lo tuyo, recuerda, la gratitud real se da libremente, no se extrae por manipulación. Nadie merece gratitud eterna por hacer lo mínimo decente que es cuidar a un niño vulnerable. Los rescates que vienen con factura no son rescates, son transacciones. Y tú no eres mercancía. Reclama tu acta. Reclama tu nombre. Reclama tu derecho a definirte. No será fácil. Habrá gente poderosa que se resistirá.
Habrá días donde dudes si vale la pena pelear. Pero vale la pena. Tu identidad vale cada documento que tengas que juntar, cada oficina donde tengas que hacer fila, cada confrontación incómoda que tengas que enfrentar. Porque al final, lo único que realmente tenemos es nuestro nombre y nuestra historia. Si dejas que otros los reescriban sin luchar, terminas viviendo en una realidad que nunca elegiste. Pero si peleas, si reclamas, si insistes en ser visto como realmente eres y no como otros necesitan que seas, entonces ganas algo que ningún poder puede quitarte: autenticidad. Sebastián López Reyes encontró esa autenticidad. Y tú también puedes. Empieza donde estés. Con lo que tengas. Busca tus documentos originales. Haz preguntas. Conecta con gente que entienda. Encuentra abogados que crean en justicia más que en dinero. Construye tu expediente, pieza por pieza, hasta que la verdad sea innegable. Y cuando finalmente tengas tu acta restituida, tu identidad reconocida oficialmente, tu historia documentada en papel que tiene peso legal, ese día celebra. No porque derrotaste a alguien, sino porque te encontraste a ti mismo. Porque reclamaste lo que siempre fue tuyo pero que te habían convencido que debías agradecer como si fuera regalo. Tu nombre no es regalo. Es derecho. Tu identidad no es negociable. Es fundamental. Y tu lealtad más importante no es hacia quien te crió, sino hacia tu verdad, hacia tu historia real, hacia la persona que naciste siendo antes de que otros intentaran moldearte en quien necesitaban que fueras. Vive con tu nombre completo. Sin apéndices. Sin títulos agregados por conveniencia ajena. Simplemente tú, auténtico, restituido, libre. Y si te gustó esta historia, si te conmovió o te inspiró o simplemente te hizo pensar, no olvides suscribirte al canal Historias para Distraerte. Aquí compartimos historias que importan, relatos que exploran las complejidades del poder y la familia, narrativas que nos recuerdan que la justicia es posible incluso cuando parece imposible. Publicamos videos nuevos todos los días, cada uno una ventana a experiencias humanas que nos conectan, que nos enseñan, que nos recuerdan que no estamos solos en nuestras luchas. Suscríbete, activa la campanita y únete a esta comunidad de personas que creen que contar historias es forma de sanación, de justicia, de cambio. Porque cada historia compartida es un acto de resistencia contra el silencio. Y tu historia, cualquiera que sea, merece ser contada. Tu nombre merece ser pronunciado correctamente. Tu identidad merece ser respetada. Siempre.